que no les importe, no les importe el que dirán, porque realmente si es que nos va a afectar eso, no vamos a llegar a ningún resultado tanto profesional como personal. Eso es lo por lo menos yo considero que es importantísimo. Y otra de las cosas es que siempre tengamos esta capacidad de poder hablar. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma esto va a ser un ejercicio para nosotros que a la larga, no importa el tiempo que estemos hablando, como por ejemplo yo en estos momentos, que creo que ya voy como 10 minutos hablando solo, y todavía tengo la capacidad de poder seguir conversando con ustedes y seguir pensando un poco qué les voy a decir y todo lo demás. Entonces, este es un ejercicio que me gustaría hacerlo con la poquita gente que está aquí, pero despuesito como para que se vayan acostumbrando. Esto sería prácticamente, como decimos en la actuación, improvisación. Esto sería una clase de improvisación neta. Pero si es que no tienen la posibilidad de estar a un curso de actuación por X y circunstancias, les recomiendo que hablen con sus familiares, que hablen con sus familiares o que se vean frente al espejo y comiencen a hablar consigo mismos. Eso es lindo, hablar consigo mismos y estar ahí, hable y hable y habla y uno respondiendo y preguntándose y de poco a poco las palabras van a ir soltándose. Entonces, creo que eso es una de las cosas fundamentales para iniciar en este mundo de estar frente a cámaras. Otro punto que a mí me ha servido bastante dentro de este gran armaje, por decirlo de alguna forma escénico, es que yo nunca veo a cámaras, jamás. Cuando estoy frente a un público, nunca veo los públicos, jamás. Imaginémonos por un segundo que estamos frente a un auditorio. Jamás, jamás en la vida yo les veo a las personas de la cara. Nunca. ¿Por qué? No es porque les tenga miedo, sino porque a veces el público es malo, el público que es malo y como ya nos ven medio inexpertos, nos hacen una mueca o nos hacen algunos ojos o nos abuchean y ya se nos perdió el hilo de lo que vamos a conversar. Nunca vean a los ojos, jamás. Siempre imaginémonos un auditorio y aquí está una persona sentada y al lado está otra persona sentada y por lo general aquí hay un arco donde no hay rostros, donde no hay miradas. Siempre miren ahí, siempre. Siempre miren a esos huecos, a esos rostros de ahí, a esos espacios. También es bueno mirar a la pared, pero me dirán, Felipe, ¿cómo puedo solamente tener puesto fija la mirada al frente en la pared? Al frente de la pared siempre significará ver la mirada hacia el horizonte, hacia lo más lejos, hacia arriba. Entonces, los que están al frente piensan, ah, este man les está viendo los de atrás, qué lindo cómo habla. Y cuando ustedes vean para abajo, pueden ver las rodillas, pueden ver el pupo, pueden ver cualquier parte del cuerpo humano, menos la cara. Por ejemplo, yo ahorita no les estoy viendo las caras a ustedes, yo me estoy viendo a mí, o estoy viendo a las partes de mi cuarto que me ayudan a tener una mejor concentración para no fijarme, porque estoy seguro que más de uno con todo lo que dije, por lo menos una carcajada salió, o una risita media ahí entrecortada, que estoy seguro que me hubiese desconcentrado. Entonces, creo que eso es lo importante, eso es lo que me ha servido a mí. Entonces, yo les invito a que hagan eso, a que nunca vean a las personas, jamás. ¿Qué pasa cuando están viendo, cuando tienen tal vez una entrevista personal? Y ahí obviamente tienen que ver entre persona y cámara. Este ejercicio es divino, a mí me encanta. A las personas cuando estén enfrente, no le vean a los ojos. Sé que tal vez puede ser una falta de seguridad, como todo el mundo lo dice, pero en este ejercicio, en este tipo de cosas, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque uno siempre va a intercalar entre cámara y, gente, y persona. Entonces, les recomiendo que vean a los labios o a la nariz de la persona. ¿Por qué a la nariz? O a la frente también pueden ver. A la nariz, a la frente y a los labios. ¿Por qué? La nariz no se puede mover o no te puede generar algún tipo de incomodidad o generarte por parte de la otra persona algún sentimiento de ira, de enojo, de incomodidad o lo que sea. No te genera. Igual la frente. Lo máximo que nosotros movemos es esto, pero no vemos, no interpretamos, nuestro cerebro no interpreta esta parte de aquí. Entonces nosotros no entendemos si estará enojado, si estará triste, si estará incómodo, no importa.
Y con la cámara, yo sé que a veces esta parte es chistosa porque a nosotros nos gusta ver la cámara cuando nos están grabando y cuando sean presentaciones en ese aspecto, sería divino ver más a la cámara que al mismo entrevistado. Si es que, y pueden ir intercalando entre uno y otro y es divino. También es bueno ver a los espacios de las personas, un poco de tu entrevistado, verlo como por aquí, ver las orejas, es una cosa fantástica que creo que podría ayudar en este aspecto. Sin embargo, todo de esto no funcionaría si es que nosotros no tenemos facilidad de palabra. ¿Cómo me saco yo la facilidad de palabra? Uno, perdiendo el miedo a hablar, hablando y hablando y hablando, como les dije al principio. Así me equivoque lo que estoy diciendo. Así en una frase he dicho, sí, cierto es que el perro tiene 5 patas y no es justo que no tenga 6. Es ilógico, un perro no va a tener 5 patas. Pero estar tan seguros de lo que hablamos que hasta la gente, hasta las otras personas dirán, oye, ¿será que el perro tiene 5 patas? Ya esta man me hizo dudar. Perdónenme que hable muy coloquial, pero creo que esto es una forma de que a nosotros nos pueda servir. Entonces, eso creo que es importante ante este ejercicio. No sé si es que tienen alguna pregunta hasta aquí, les queda dando claro. Tengo otros temas que me gustaría hablarlos, pero quisiera saber si es que tienen alguna duda con respecto a lo que estoy comentando. ¿No? Buenas noches, sí, yo tengo una pregunta. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Primero, esperando que se encuentre bien ya de salud. Muchísimas gracias, te agradezco. Y segundo, sí, hay diferentes formas, yo he leído o a veces incluso me han dicho que muchas personas para hablar en público tienen como, ¿qué se puede decir? Truquitos, digámoslo así. Yo qué sé, como usted nos decía, no verlo, ver al final del auditorio, verlo a la nariz. A mí me enseñaron eso en la universidad, verle a la nariz, que es lo más próximo a los ojos. Ujú. Pero también cuando, por decirle, hay algún reportaje, nosotros que somos en este caso de la comunicación, cuando se topan temas así como sensibles o temas que por ahí a uno le tocan, ¿cómo manejar aparte de que se maneja el no ver, el nerviosismo y el sentimiento encontrado, ¿cómo sería? La verdad, qué pregunta más divina la que me haces. Nosotros, y esto te hablo un Ok. poco desde la parte de la actuación. Hay una técnica de actuación que se llama la memoria emotiva. No sé si has escuchado o alguien ha escuchado de la memoria emotiva, ¿no? Bueno, la memoria emotiva, ¿de qué trata? La memoria emotiva trata de que cuando, por ejemplo, tú estás interpretando un papel, te creas este papel, te creas lo que estás viviendo, te creas, en ese instante traigas a tu memoria, por ejemplo, en la escena se te murió el perro y en tu infancia tuviste un perro que se te murió. Entonces acordaste del perro que se te murió como para emanar inconscientemente en tu rostro este tipo de actuaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos somos seres humanos, todos hemos en cierta forma pasado, por decirlo de alguna forma, las mismas necesidades o los mismos problemas que esa persona. Entonces, no es malo condolerte, para mi forma de ver, no hago periodismo, aunque estudié unos años periodismo, no está mal condolerte de la persona. Al contrario, yo creo que eso al espectador, que al fin y al cabo es tu consumidor, le va a gustar, porque te van a ver como una persona empática hacia un problema en particular. Entonces, el tratar de bloquearte primero te va a hacer que pierdas toda la línea que tú quieras emitir ante el público. Pero si es que te sale la parte humana, la parte de, sí, señora, le entiendo lo que le pasó a su hijo que le acaban de atropellar y perdió una mano, ¿por qué no hacerlo? Tu público te va a ver como alguien condolente hacia el ajeno y créeme que, aunque suene un poco feo lo que voy a decir, el morbo vende. Claro, o sea, es un morbo, digamos, desde otro aspecto, pero sin embargo, para el público no tendría nada de malo de que seas una persona que tenga una condolencia ante la persona que estás entrevistando.
Entonces, no sé si te respondí la pregunta, si es que te quedó claro. Chévere, gracias Lorena. Entonces, creo que es eso, ¿no? Lo importante es que no pensemos que estamos actuando. A mí me decía el mosquito, cuando estés actuando, siente que eres vos mismo, porque primero se inicia con uno y luego puedes interpretar un papel. Entonces yo creo que eso podría juntarse con la televisión, ser un poco condescendiente en ese aspecto. Entonces, creo que es lo importante. Me gustaría, bueno, sé que estoy viendo que Cristina Cruz está manejando, es entendible, no hay ningún problema. Cristina, tranquila, pero espero que me escuches. Si tienes una pregunta, pues me la dirás de Sí, micrófono. perdona, estoy conduciendo, pero yo tengo una duda en función de lo que acabas de decir. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Sabes? Y esta duda me nace por algunas cosas. ¿Es ético que tú demuestres emociones? O sea, no sería lo más loable, lo más ético que te pongas en la mitad y debes un tema muy neutro para no manifestar ciertas cosas, porque probablemente en algún momento sientas mucha empatía y te da ganas de llorar o te sientas muy identificada con la situación A, B o Z que esté sucediendo en ese momento. Pero ¿qué pasa si la situación te desagrada porque tal vez ofende una parte tuya o un pensamiento tuyo? No te parece, o mi pregunta va encaminada así, ¿no te parece que lo más ético es que más allá de la empatía, uno mantenga un perfil neutro? A ver, esta pregunta tuya está con trampa y me parece interesante, me parece bonita. ¿Por qué? Porque es cierto, nosotros, a ver, voy a pensar que yo soy periodista igual que ustedes, presentador de televisión. Me voy a meter en su papel por un segundo. Nosotros pensemos, nosotros, colegas, ahorita todos periodistas, conductores de televisión, noticias y todo lo demás, que antes de ser profesionales somos seres humanos. Por ejemplo, no sé si es que ustedes vivieron esto, pero a mí me pareció alguna cosa divina. Cuando empezó todo esto de la pandemia el año pasado, no me recuerdo el nombre de la presentadora de noticias, reportera de Guayaquil, ella tuvo el caso de una amiga suya, muy personal, valga la redundancia, obviamente, que a esta amiga se le murió papá, mamá, tíos, primos por COVID. Creo que se le murió media familia, creo que se le murió a la amiga de esta presentadora. Y ella decidió hacer un reportaje sobre el caso de su amiga, de cómo muchos de sus familiares se murieron por esta situación del COVID. Y ella, como presentadora, no tuvo ningún reparo en acercarse a su amiga, digamos, sentimentalmente hablando, porque los abrazos estaban más prohibidos en ese entonces, pero de acercarse, de ser humana en ese aspecto para con su amiga. Y creo que ahí es lo que yo le respondía a Lorena. Tienes que ser lo más humano posible, porque todos hemos tenido esas circunstancias. Ahora, para responder tu pregunta, yo me encontré con esta situación cuando estudiaba periodismo, cuando inicié en el periodismo también. Una amiga mía estaba haciendo prácticas en el Extra, y ustedes saben cómo es el Extra. Vos coges el periódico y exprime sangre en ese periódico. Entonces, a ella le tocó irse a captar sobre un atropellamiento, creo que era por la Simón Bolívar, y el cadáver estaba, pero hecho 10.000 pedazos. Entonces, dijo, a ver, ¿qué hago aquí? Tengo que tomar fotos, tengo que averiguar a la familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No les voy a decir lo que hizo mi amiga. Yo les preguntaría a ustedes, y si es que Cristina me podrías responder tú, en ese caso muy puntual, en el que ves sangre de un cuerpo totalmente desfigurado y ves a la familia del muerto ahí desgarrándose, ¿qué hubieses hecho tú? ¿O qué hubiese hecho cualquiera de nosotros aquí presente? ¿Quién me quiere responder a la pregunta? A ver, verás, considero que las condiciones de dolor, a ver, es que lo que pasa es que ahí yo tengo un sesgo muy grande, Uh -huh. porque el dolor
solo ciertas, o sea, solo, y esta tal vez les incomode, pero no todo el mundo tiene la capacidad de sentir dolor ajeno. Esa es una condición que no es siempre muy común, porque hay gente que lo ve de una manera muy externa. Pero, eh, ay, ¿qué te digo? O sea, si es que la escena es muy desgarradora y todo, hay cosas que no podrás disimular tampoco. O sea, ni podrás pasar por alto, porque si la familia está ahí, entonces la mamá está ahí y hay situaciones que son muy complicadas. Yo que lo hace más difícil y menos, es que ahí pienso que prima en algunas ocasiones. Eso es un tema, por ejemplo, vas a emitir las emociones que tengas, pero digamos que tú no estés a favor, es un ejemplo, ¿no? A favor de la homosexualidad, ya. Y entonces, o topen un tópico que sea un poco sensible para tu retina, para tu parte emocional. ¿Hasta qué punto tú tienes que permanecer neutro porque tú eres alguien que está comunicando? Qué interesante. Tengo que ser sincero. La última parte de tu intervención la pude escuchar bien. Anterior hubo intermitencia por el internet, tal vez fue el mío, pero voy a tratar de responderte en este aspecto, en lo que tú me decías. Voy a tomar nuevamente el ejemplo que le di a Lore gracias a su pregunta. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas personas no nos condolemos por el dolor ajeno, no porque no queramos, sino porque no nos genera nada. A veces puede pasar que no completamos con ese dolor que está sufriendo la persona porque tal vez no lo vivimos, pero a lo que yo iba con la pregunta de Lorena era que si es que aflorece un sentimiento, que aflorezca. No es que porque estamos frente a la televisión voy a hacer tripas corazón y me voy a aguantar. No, yo creo que eso es un pecado que los presentadores de televisión quieren, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Y si es que me permites decirlo, y tal vez me equivoque, porque como no soy periodista al 100%, si yo veo que un periodista se está condoliendo de una persona porque realmente se condolió, no porque está actuando y se pinchó para llorar a propósito, créeme que yo a ese periodista le voy a querer un montón, porque es ser humano y porque afloró su sentimiento. Entonces yo creo que por ese lado podría ser. Ahora, lo que tú me respondías con respecto a esto de la homosexualidad, ¿te toca hacer un reportaje o te toca conllevar una mesa redonda a favor o en contra de la homosexualidad? Digamos que yo me voy a poner en el ejemplo. Yo, personalmente, Felipe Pegas, estoy a favor de la homosexualidad. Yo considero que una persona puede ser libre y hacer con su cuerpo y con su mente y con su alma lo que le dé la gana con tal que no dañe al prójimo. Esa es mi percepción. Habrá gente que no le guste lo que pienso yo, pero digamos, me toca a mí presentar el programa. Yo estoy en un medio de comunicación. Lastimosamente, muchos medios de comunicación se han visto un poco dañados en irse siempre para o la derecha o la izquierda. No estoy hablando de política, sino estoy hablando de temas en general. O se van bien a la derecha o se van bien a la izquierda. Podríamos aprovecharnos de eso. Eso no es ético. Ojo, eso no es ético. Lo que sí sería ético por parte nuestra es decir, perfecto, yo Felipe Pegas, ahora digamos que no estoy a favor de la homosexualidad, pero vamos a hablar sobre la homosexualidad. Yo, como periodista, no tendría que decir a la cámara o decir al espectador, oiga, yo estoy en contra, usted tiene que hacer lo que yo quiera. No, para mí no. Para mí, en esta mesa redonda es ponerle a un tipo que esté a favor, a una mujer que esté en contra y que entre los dos se maten. Yo simplemente es coger y preguntarles, ¿por qué tú estás en contra? ¿Por qué tú estás a favor sin emitir ningún juicio de valor? Yo creo que ahí se hace un periodismo bastante ético. No estar a favor ni en contra de un tema, a pesar de que a nosotros eso nos afecte a largo plazo o no nos afecte. Ya lo que hagamos nosotros con nuestras vidas aparte es nuestro problema. Es por eso
Es por eso que muchos periodistas en Latinoamérica, en Ecuador y creo que también en parte de Europa, tienen muchos problemas, porque son éticos al momento de emitir un mensaje como lo que tú acabas de decir de la homosexualidad, pero sin embargo, en su vida privada, en su Twitter, publican, es que la homosexualidad es de enfermiza, es que la homosexualidad les contagia a los niños. Entonces, ahí no está siendo ético, porque desgraciadamente, y esto lo digo no en una forma despectiva, sino para que se entienda un poco más general, nosotros somos figuras públicas. En mayor o en menor medida somos figuras públicas. Y la gente, el común de los mortales, no entiende eso. No entiende que nosotros somos tan seres humanos como ellos, que tenemos el derecho de decir que la homosexualidad no nos gusta, o que las personas con discapacidad deberían morirse, o que los negros son malos. ¿Me entiendes? Entonces, la gente no lo entiende, y cuando nosotros damos un comentario malintencionado o bien intencionado, la gente nos va a acabar. Entonces, yo creo que el que ya se nace periodista y está enfrente de una cámara, como el cineasta, el actor, lo que sea, tiene que siempre estar en su posición de profesional, porque lastimosamente no es por culpa de nosotros, ya es culpa, entre comillas, de la gente que nos ve a través de una cámara. Entonces, no sé si es que respondí tu pregunta, querida Cristina, si te quedó claro a las demás chicas. No sé si es que este ejemplo les quedó un poco claro con lo que estoy diciendo. ¿Sí les quedó un poquito claro? Sí, Sí. bastante, gracias. No, de nada, de nada. Entonces, yo creo que eso es lo que, y claro, estoy hablando desde un tópico un poco diferente a lo mío, porque yo periodismo no lo manejo. Ahora, claro, el hablar de la subjetividad, eso es importante, eso es de lo que me acuerdo de mis clases de periodismo, es que la subjetividad, quiero hacerles esta pregunta, y esta es una pregunta que me hicieron a mí en la universidad, y creo que es importante. ¿Ustedes creen que la subjetividad dentro del periodismo existe o no existe? Por favor. Ay, Tania, por favor. Ok, bueno, buenas noches y muchísimas gracias. Como periodista he ejercido el tema del periodismo. El tema de la subjetividad es subjetivo. O sea, todo cabe dentro de un marco en el que el periodista presenta un contexto descontextualizado, entre comillas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando estamos nosotros frente a una cámara o tenemos nosotros la idea del periodismo también escrito, de prensa escrita, nosotros contamos un pedacito de la realidad, ¿sí? Y es un pedacito que a nosotros nos parece, ¿sí? Es de acuerdo al criterio del periodista, no es al criterio de la comunidad que va a leer, de la gente que va a leer, es de acuerdo al criterio del periodista. Entonces, en base a eso, ¿cómo podemos ser subjetivos u objetivos en algo? Porque el periodista tiene que tener muy en cuenta lo que va a presentar y va mucho más allá de si guste o no guste el público. Va si gusta o no gusta, y lo digo como profesional que he trabajado en prensa escrita, de si le gusta o no le gusta al editor, ¿ya? En mi cara muchas veces me rompieron las notas porque me decían, no, esto no va con la línea del diario, y topes, o sea, y hasta luego. Y era, entonces, ¿cómo podemos ser subjetivos u objetivos dentro de la comunicación cuando nosotros presentamos un contexto de la realidad? Sí, me acuerdo que en clases de periodismo nos decían, tú tienes la cámara aquí, ¿sí? Y lo que te enfoca es este cuadro, pero detrás tienes todavía un mundo alrededor de posibilidades que tú estás dejando fuera de un contexto periodístico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser reales y objetivos frente a algo que vamos a contar? Es como contar, por ejemplo, un accidente de tránsito. Tú ves un carro se chocó contra una volqueta, por decir así, y decimos, no, seguramente el volquetero fue el culpable, porque aparentemente eso es. Pero resulta que el carro pequeño estuvo invadiendo carril, pero nosotros, como ya tenemos una realidad creada anticipadamente a veces de las cosas, no podemos ser objetivos frente a algo, ¿sí? Entonces, el tema de la objetividad o la subjetividad realmente creo que es algo súper complicado de definir en el tema de periodismo, porque es lo que presentamos incluso detrás
de las redes sociales, ¿no? Tenemos Instagram. Yo cuando he dado clases de redes sociales siempre digo, en Facebook todo el mundo es amigo, ¿verdad? En Instagram, ¿qué pasa? Todos somos bonitos, ¿sí? En Instagram es así, todo el mundo es bonito en Instagram, ¿ya? En Twitter todos nos creemos periodistas, todos podemos dar una noticia, todos podemos hacer algo. Y es la magia de la comunicación. Todos podemos comunicar algo. Y es en base a eso un poco cómo se va armando el tema del periodismo, de la comunicación y de todo lo que hay detrás de esto. Gracias. No, a ti, gracias por esas lindas palabras realmente enriquecedoras. Y es cierto, es cierto. Para mí, a mí esta pregunta me la hicieron en mi primera clase de periodismo que se llamaba Fundamentos del Periodismo. Y mi profesor, no sé si es que algunas de ustedes le conocen al Pepe Villamarín. Por supuesto. Pepito, eres un Don genio. Pepito, sí. Don Pepito, eres un capo. Y el Pepito Villamarín me decía, a ver, Felipe, ¿la subjetividad en el periodismo existe o no existe? Y yo me quedé, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le respondo? Le digo, sí. Y me puteó. Le dije, no, y también me puteó. Entonces fue como, ¿de qué quedamos, Pepito? Inconscientemente, por más objetivos que nosotros queramos ser, o objetivos, o lo que sea, como queramos llamarlo, siempre vamos a obedecer para otro lado. Siempre. Y esto también tiene que ver mucho con la semiótica o con la semántica, no sé cuál es la rama indicada, pero el Pepito me hacía un ejemplo. Cogió en esa época una foto del comercio que estaba dividida en dos. Me acuerdo clarito. Ya me acuerdo cuál era. Era año 2006. Era año 2006, segunda vuelta. Y el comercio había sacado en su primera plana dos fotos. Una a la izquierda de Álvaro Noboa y otro a la derecha, porque recordemos que Álvaro Noboa compitió por la segunda vuelta con el Pepito, con el Correa. Entonces, ahí me hizo él entender que el comercio ya estaba a favor del Álvaro Noboa. ¿Y cómo? Nosotros, los orientales, vemos y leemos de izquierda a derecha. Eso me dijo el Pepe a mí. Entonces, estudié, practiqué, y es cierto. Hasta en cámara, nosotros cuando hacemos un paneo, siempre lo hacemos de izquierda a derecha. Cosa que no pasa en Asia, porque los chinos, coreanos, japoneses, ellos leen de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo veo películas de ese continente, veo que sus paneos son diferentes. Digo, mira vos, entonces ahí entendemos que esa parte también es cultural y sobre todo en la parte occidental del continente nos manejan de izquierda a derecha. Entonces, bueno, volviendo al tema y retomando un poco del ejemplo que les quería decir de mi amiga cuando tuvo que hizo ese accidente, lo primero que hizo mi amiga fue vomitar. Vomitó y dijo, no puedo, yo me voy de aquí, lo siento, esto no va, no soy para este periodismo, no sirvo. Se fue, no hizo la nota, le vio a la señora llorando, todo lo que ustedes quieran, pero no lo logró. Entonces tuvo que cambiar de medio porque al final no lo hizo. Entonces ya llegó un punto en que nuestras capacidades de aguantar algo no están ahí. Entonces, si ya no soportamos, no nos toca decir gracias, chao. Es el ejemplo que tú decías, Tania, hace un ratito. Mucha gente te coge y te rompe los papeles, la nota, porque dicen esto no está a favor de la línea editorial. Y créeme que cuando yo hice pasantías en el comercio, unas veces también me cogieron y me rompieron. Entonces, entiendo. Por eso me despiché de la carrera y percibí. Yo quería aportar algo. Justamente también soy comunicadora ya graduada y con clases del profesor Pepe Villamarín inolvidables. En cuanto a lo de la subjetividad, incluso creo que es una pregunta que suele hacerlo, o sea, me imagino hasta cuando dio clase, porque a nosotros también nos decía y nos ponía, no, cero, no. Entonces, por más que yo creo, no existe la subjetividad, ni tampoco la objetividad, estamos jodidos. Pero por más que exista manuales, técnicas, libros, miles de autores que hablan y que te recomiendan que sí, no hay cómo, porque incluso en tu lenguaje no verbal, en tu cara, tú puedes estar diciendo, esto es, nos encontramos en una situación difícil, pero si yo me sé fijar mucho en la cara de las personas, tu ceja, tu ojo, incluso tu movimiento de la nariz
ya te demuestra todo lo contrario de lo que estaba diciendo en palabras, que tú te puedes grabar tranquilamente el speech y decir esto, pero tu lenguaje corporal, el de la cara, te delata mucho. Entonces, realmente, y también como decían, por eso hay muchas campañas de publicidad que te ponen el objetivo que quieren vender en el centro o en la parte, como decían, de izquierda a derecha, porque eso les conviene. En los periódicos esta técnica es de cajón, o sea, se maneja al candidato que más quiere, incluso poniéndoles, antes lo hacían, ¿no? Porque ahora te ponen grandotote el uno y al otro chiquito, entonces eso también, te ponen al otro en el centro o de izquierda, entonces a ti te llama la atención por nuestra costumbre, por nuestra, no sé, formación, ver primero a ese. Entonces, para mí como que no existe, porque tampoco el periodista puede ser 100% objetivo. Exacto, siempre vamos a obedecer un poco a lo que nos conviene, así sea inconsciente dentro de nosotros. Pero bueno, no nos desvirtuemos del tema que es cómo poder hablar y tener una mejor técnica al momento de comunicarnos. Perdón, Felipe, Yo un creo que una de momentito. las cosas, claro. Sí, como es una sesión de Zoom de 40 minutos, está por acabar. Vamos a cerrar en este momento y nos conectamos igual al mismo link. Por favor, te pido eso. Podemos hacerlo. Todos Claro que sí, buenísimo. cierro y conecto en este momento para no cortar la idea. Gracias. Hasta luego.